muchas gracias a todos por venir. Y vamos a platicar acerca un poquito de lo que es la difracción de rayos X, más en específico lo que se trabaja en lo que es el laboratorio de difracción de rayos X. A lo mejor varios no saben dónde se encuentra. Este está ubicado en lo que es el edificio de laboratorios pesados. Antes de empezar de lleno con la teoría, me gustaría hacer énfasis en la motivación que tenemos con mi compañero como yo en la tesis que estamos desarrollando y en específico en lo que hacemos en rayos X. Cuando tenemos lo que es una muestra de plata, en específico un laminado de plata, tiene algo que se llama texturización o textura. Bueno, esperaríamos que no cambiara con lo que es un lapso de tiempo, es decir, fuera constante a lo largo de años. Pero nos hemos dado cuenta que no. Esta texturización, que más adelante les voy a definir qué es, ha cambiado con respecto de los años. Lo que uno se busca es cuáles son aquellos factores que han contribuido a que exista ese cambio. Por ejemplo, la temperatura, a lo mejor hasta una mala manipulación de parte nuestra, o incluso otros factores que aún desconocemos, pero que se intenta averiguar. Bueno, por mi parte, en las nanopartículas, estas surgen de la necesidad de hoy en día, ya que hay una gran resistencia a los antibióticos, por ejemplo, también a los antimicóticos y a los antivirales. Entonces nos surge la pregunta de qué hacer para obtener más alternativas al uso de estos. Entonces una propuesta de ellas es las nanopartículas de plata, ya que estas al cuerpo humano le son inherentes, no le causan ningún efecto, sin embargo evitan ese crecimiento bacteriano, por ejemplo, por lo cual pues es de gran interés estas nanopartículas. Muy bien, para sumergirnos en este mundo que les acabamos de platicar, hay que incluir un poquito de lo que es la teoría. Es un poquito de teoría que se ve en física en el estado sólido, pero pues se los vamos a hacer una teoría digerible. No le vamos a venir aquí a dar un curso, sino a dar una plática, ¿verdad? Ya una vez dada esta teoría y que ustedes se hayan llenado con ella, les vamos a platicar acerca de los resultados que se han obtenido durante nuestro desarrollo de tesis. En específico, en lo que es mi tema, que es la recristalización secundaria a temperatura ambiente de lo que es la plata, y lo que trabaja mi compañero Rogelio, que es la caracterización estructural de las nanopartículas de plata. En la teoría veremos principalmente qué es una celda unitaria, qué es la red recíproca, la ley de Bragg y la distancia interplanar, así como qué son las redes de Bravais, la red FCC en particular y qué es la textura. Así que empecemos primero. ¿Qué es una celda unitaria? Una celda unitaria la definimos como el paralelepípedo más pequeño con el cual mediante operaciones de traslación podemos formar una red cristalina. Por ejemplo, podemos ver una imagen de un paralelepípedo. Y la única condición es que sea el paralelepípedo más pequeño, pero los vectores A, B y C no tienen ninguna característica definida entre sí. Así, con estos vectores podemos encontrar el volumen de este paralelepípedo con el triple producto. Entonces el volumen será el producto punto de A con el producto cruz de B y C. Estas celdas pueden tener las siguientes operaciones de simetría. La más importante y que es obligatoria para que sea una red cristalina es la de traslación. ¿Qué es la traslación? Entonces tomamos un punto y a este le aplicamos dos vectores, por ejemplo en dos dimensiones, dos vectores de traslación en dos dimensiones, en dos direcciones diferentes. Y en cada punto que obtengamos colocaremos una base o motif. Esta base motif puede ser lo que nosotros queramos. Y al hacer esto en cada punto que se le haya aplicado la operación de traslación, obtendremos así una estructura cristalina. Para hacerlo más claro, veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos aquí a estos soldados clones. Los soldados clones son idénticos entre sí y cada uno está distanciado a la misma distancia del soldado de enfrente y del soldado de al lado. Entonces, si tomamos un soldado en particular, él no ve ninguna diferencia a su alrededor que cualquier otro soldado, porque es idéntico el alrededor que tiene él y los soldados son exactamente iguales entre sí, no podemos distinguir uno de otro. Ahora veamos la rotación. Por ejemplo, tomemos un cubo. La simetría de rotación
Por ejemplo, un cubo que es igual por todas sus caras, al girarlo 90 grados, no podemos ver si se ha girado o no, ya que es idéntico, no hay algo que nos diga que se ha rotado. O por ejemplo, si lo rotamos 180 grados, tampoco ocurre esto, o 360 grados. Entonces, bajo esta operación de rotación, es idéntico el cubo y no se puede saber si se ha rotado o no. Además de estos que mencionó mi compañero, existen otras dos simetrías que poseen lo que son las celdas. Hablamos de la reflexión y de la inversión. La reflexión es más fácil imaginarla como una estructura en la cual la ponemos frente a un espejo. Entonces, cuando nosotros lo tenemos frente a este espejo, nosotros no vamos a saber cuál es la que se está reflejando y cuál es la real. A eso se refiere con lo que es la reflexión. Y luego viene lo que es la inversión. Lo que es la inversión se ejemplifica más con esta imagen. Si podemos ver lo que es los motive, cada uno le pusimos unos numeritos, números arbitrarios. Y en lo que es en la imagen de la derecha, estos números se han intercambiado. Entonces, si nosotros le quitamos esos numeritos, nosotros tampoco vamos a poder distinguir cuál es cuál, es decir, va a permanecer invariante. Una manera más matemática de decirlo es, cuando nosotros tenemos un vector a un motive, cuando hacemos una transformación, si tiene un vector R, si le hacemos la transformación a menos R, este va a permanecer invariante, nosotros no vamos a saber cuál es cuál. Ahora, otro punto que es necesario explicar son los llamados índices de Miller. Estos los denotamos por las letras H, K y L. Estos nos van a permitir definir lo que son una familia de planos. ¿Por qué? Porque nuestras estructuras cristalográficas van a estar partidas por planos. Esto nos va a ayudar para lo que es la difracción de rayos X. Entonces, establecemos estos índices para nosotros poder establecer las coordenadas de estos planos que van a partir nuestras estructuras. Entonces, la familia de planos cristalográficos donde pasa en el origen y se especifican con los siguientes: A sobre H, B sobre K y C sobre L. A lo mejor es un poquito revueltoso, pero vamos a ver un poquito de los ejemplos. Pero para antes de esto, veamos esta pequeña imagen. Estos Ds nos dicen lo que es la distancia interplanar que va a existir entre cada uno de ellos. A, B y C son los vectores que comentamos, son vectores fundamentales, los que describen la estructura. Entonces, cuando nosotros establecemos los índices de Miller para un plano, lo que nos va a decir es en qué parte del vector fundamental lo está partiendo. Dale, sí. Como por ejemplo, aquí los tenemos. Estos son varios ejemplos, pero en realidad son muchísimos lo que son los planos cristalográficos descritos por lo que son los índices de Miller. Vamos a fijarnos en alguno de ellos para ejemplificar un poquito. Por ejemplo, el 100. Tenemos nuestra estructura cristalográfica, en este caso es un cubo. Tenemos nuestros vectores fundamentales, que es A1, A2 y A3. Podemos ver que lo que los índices de Miller nos dicen es 100. Esto nos indica que el plano está cortando el vector A1, una vez su magnitud. Los ceros representan que la intersección con esos vectores está en el infinito, es decir, son paralelos a ellos. O veamos también este otro, que por ejemplo tiene el 102. Aquí es un poquito contradictorio. ¿Por qué? Porque, como les dije, los índices nos dicen el punto de corte con lo que son los vectores fundamentales. Pero el 2 no nos dice que esté cortando dos veces la magnitud de ese vector fundamental. En realidad lo que nos dice es que está cortando a la mitad de ese vector. Es decir, son inversos. Ahora también es de nuestro interés definir lo que llamamos una red recíproca. Esta red es una red que definimos a partir de los vectores con los que definimos el paralelepípedo. Por ejemplo, para el vector A, tenemos que definir, los de A mayúscula los definiremos como 2pi, y el vector que es paralelo al vector B y al vector C, o sea, es decir, hacemos el producto B plus C, entre el volumen del paralelepípedo o de la celda.
Ahora sí hacemos lo mismo para B con C cruz A. Eso es importante recordar que C cruz A se hace ya que es un sistema derecho. Entonces es importante el orden. Y para el vector C lo tomamos con A cruz B igual, todos multiplicados por 2pi y entre el volumen de la celda. Así nos interesa conocer también la distancia que hay entre dos planos, que llamamos distancia interplanar. Esta distancia la podemos definir como 2pi entre la magnitud de un vector construido en una combinación lineal de la red recíproca. Y si nos fijamos, esto toma sentido, ya que, por ejemplo, si h, k y l son 1, 1 y 1, y tomamos ahora el plano 2, 2, 2, pues vemos que esto se hará más grande esta magnitud. Por lo tanto, la distancia se tiene que hacer más pequeña, que es como esperamos, ya que cada vez los planos están más cerca entre sí. Y ahora vamos a ver un concepto que es muy importante lo que es con respecto a la difracción, que es la ley de Bragg. Esta expresión lo que nos dice es que la diferencia de camino óptico, que es esta expresión de aquí, la 2D seno de teta, va a ser igual a la longitud de onda con la que el rayo incidente, en nuestro caso va a ser rayo X, está haciendo. Un poquito mejor es esta imagen, esta teta es el ángulo incidente del rayo, el ángulo reflejado. Ambos van a generar un ángulo, el mismo ángulo. Estos son lo que son nuestros planos. Y aquí también otro punto a decir, y por qué decir que la red recíproca es importante, porque si nosotros le hacemos la diferencia entre este vector, el reflejado, y el incidente, si esta diferencia coincide con el vector G que acabamos de mencionar, que es el vector de la red recíproca, si coincide, tenemos difracción en este caso. Ahora podemos hablar de los tipos de celda, ya que dijimos que los vectores son arbitrarios, pero los podemos clasificar. Así tenemos 6 tipos de celda: el triclínico, el monoclínico, el trigonal, el hexagonal, el ortorrómbico, el tetragonal y el cúbico. Empecemos con el triclínico. El triclínico es aquel donde los vectores tienen distintas magnitudes y además ninguno de ellos está a 90 grados entre sí. El vector alfa será el vector que se forma entre B y C. El vector beta será el que se forma entre A y C, y el vector gamma entre A y B. Así, entonces, después sigamos con el caso del monoclínico. El monoclínico tiene distintas magnitudes de vectores, pero el vector alfa y el gamma están a 90 grados, y además impone otra restricción, que el vector beta no sea a 120 grados. Posteriormente, el trigonal nos dice que sus magnitudes son iguales. Sin embargo, el vector gamma no es de 90 grados, mientras que alfa y beta sí lo son. Posteriormente, el hexagonal nos dice que alfa, A y B tienen la misma magnitud, C es distinta, alfa y beta son de 90 grados y gamma de 120 grados. Después tenemos el ortorrómbico. El ortorrómbico tiene distinta magnitud para todos los vectores, pero estos también son de 90 grados. Posteriormente tenemos el tetragonal. El tetragonal tiene diferente magnitud para C, pero todos sus ángulos son de 90 grados. Y por último tenemos el cúbico, que es el de más alta simetría, ya que todos sus vectores están a 90 grados y además tienen la misma magnitud. Muy bien, ahora vamos a ver un poquito de lo que son las redes de Bravais. Bravais fue un señor que se dedicó gran parte de su vida a estudiar este tipo de estructuras. Estuvo diseñándolas, manipulándolas, y al final concluyó que solo existen 14 que pueden ser irreducibles. Es decir, si llegaba una estructura diferente a las que tenemos en pantalla, podría descomponerla en alguna de las que tenemos allí. Estas redes son importantes porque son lo que nos dicen la estructura con la que vamos a estar manejando más adelante nuestra muestra. Muy bien, nosotros en el laboratorio trabajamos con una muestra específica, no trabajamos con todas. Trabajamos con la que se denomina Face Center Cube, o en español es cúbico centrado en las caras, que es la que tenemos en pantalla. Podemos observar que tenemos una estructura que es cúbica. Los motif están en lo que son los vértices del cubo, pero además tiene la característica de que también están en el centro de las caras del cubo, por eso se llama
cúbico centrado en las caras, por eso mismo. Y vamos a definir también un punto que lo que son la contribución de los multi a lo que es la celda, porque podemos ver que no todo el multi va a estar dentro de esta celda. Entonces nos interesa cuánto es la contribución que tiene a lo que estamos manejando. ¿Cómo? Por medio de esta sencilla fórmula, que es M, la denominamos como el número de contribución, es NV entre 8. NV quiere decir la contribución que existe en lo que son los vértices. Si nos imaginamos una esferita y la partimos por planos, veamos que solo vamos a tener lo que es una octava parte de esa esferita dentro de lo que es la estructura, más la contribución entre 2, que es esta NC. Esta NC lo que nos dice es el multi que está en la cara. Si nosotros tenemos igual una esferita y la partimos por un plano, vamos a tener una parte dentro, otra parte afuera. Más la contribución que va a existir dentro totalmente de lo que es la estructura. Porque esta imaginemos igual una pelotita, va a estar contenida en su totalidad, no va a estar partida por ningún punto. Y podemos ver lo que es aquí, lo que acabo de explicar. Ese punto es un octavo de lo que es la esferita que le estaba llamando, que son los que se encuentran en las vértices. Es el que se encuentra en lo que es la cara y solo está partido por mitad, entonces va a contribuir, por eso es la división entre dos. Y aquí no se ve, pero luego llega a ver estructuras que tienen en el centro. Esta es en específico lo que es centrado en el cuerpo. Está en su totalidad adentro y por eso agregamos este término. En el laboratorio nosotros manejamos lo que son materiales que son policristalinos, es decir, tienen distintas estructuras cristalográficas. Para ello, para caracterizarlo, tenemos que hablar un poquito de lo que es la textura. La textura es la distribución de los cristales en términos de una dirección preferencial. Con ello me refiero a lo que está apareciendo, por ejemplo, en pantalla. Ojalá todo fuera bien sobre hojuelas, pero el caso es de que los cubos no están así puestos en disposición ordenadita, ojalá fuera así. Pero ese no es el caso, aparte sería un cristal muy aburrido. Entonces, lo que tiende a hacer es adquirir una dirección preferencial. Por ejemplo, la del medio. Muchos de ellos pueden estar acomodados en esa dirección. En esos cubos van a tener esa dirección, por eso se le llaman direcciones preferenciales, porque en general no van a ser todos, pero una gran cantidad de ellos. Y ya un poquito empapados de lo que fue la teoría, ya vamos a hablar un poquito de los resultados que se han obtenido en la cristalización secundaria a temperatura ambiente de la placa. Bueno, esta es la muestra con la que se ha trabajado, es un laminado de plata de alta pureza, es esta de aquí. Si se fijan, es una muestra en realidad como este tamaño. Si fuera, ojalá tuviéramos más plata, pero no. Y lo que era el contorno, pues era el portamuestras que nosotros vamos a utilizar más adelante en un aparato que nosotros manejamos, el difractómetro de rayos X. Va a ser el que nos va a decir todo acerca del estudio de esta muestra. Para ello, vamos a decir un poquito cómo consiste este dispositivo, cómo se va a estar moviendo. Nuestra muestra, imaginemos que tenemos una muestra, nosotros lo que le vamos a hacer es colocarlo en esa plataforma de allí. Allí, si te fijas, esas líneas azules quiere decir un reincidente y otro reflejado. Y esta muestra va a tener grados de libertad. Va a tener movimientos en X, movimientos en Y, movimientos en Z, en phi, en chi, en teta y 2 teta. Es decir, tiene muchísimos grados de libertad. Y eso es una maravilla, porque así nos permite hacer básicamente conocer qué es lo que estamos viendo. Para nosotros específicamente no manejamos todos. Nosotros nos vamos a centrar en 2 grados de libertad, en phi y en chi. El grado de libertad en phi que va a tener es un movimiento alrededor de este anillo que tenemos de color plata. Así es como se va a estar moviendo. Este es un movimiento en phi y esa muestra va a estar haciendo eso. Además, también nos centramos en el movimiento en phi, que es el que vamos a ver más adelante, que tenemos nuestra muestra y va a estar haciendo giros.
Estos giros van de 0 a 355 y lo que es chi va de 5 a 80 grados. Y este es el dispositivo que nosotros manejamos. Como podemos ver, ejemplifica muy bien las imágenes, pero este es el real, el bueno. Entonces, aquí es donde ponemos nuestra muestra. Va a tener sus grados de libertad. Lo manejamos desde una computadora y nosotros le ponemos los parámetros deseados a la computadora para hacer el estudio de esta muestra. Ahora, ya llegando un poquito a lo que son los resultados, tengo que introducir un poquito de lo que es lo que son la lectura de figuras polares. Para ello, ¿qué es una figura polar? ¿Por qué? Porque nos va a facilitar la lectura de nuestra muestra. Como les dije anteriormente, a nosotros solo nos interesa los grados de libertad en phi y en chi. Entonces, imaginemos que estamos en el centro y vamos a empezarnos a desplazar hacia acá, así, únicamente así. Eso va a contribuir a lo que es el grado de libertad en chi. Ahora, si nosotros vamos como una hormiguita, nos queremos empezar a desplazar así, de esta manera, esto va a ser un movimiento en pi, ese va a ser nuestro grado de libertad. Por eso se llaman figuras polares, porque solo tienen coordenadas por medio de ángulos. Más en específico, nosotros en cada circunferencia aquí está dado en pasos de chi igual a 15 grados. Esto pues se elige así porque es el programa lo que nos admite. Ahora sí, ya vamos a ver lo que son esos resultados que tanto hemos esperado. Para ello, en el análisis de los datos se utilizó por medio del plano 111. Es decir, los índices de Miller son esos que estamos mostrando y la radiación que se utilizó fue radiación de molibdeno. Y se muestran lo que son los resultados con nuestras figuras polares. Se ve mucho mejor en lo que es en color. Aquí podemos ver lo que son estos puntitos. Y no, en realidad lo que nos indican es, imaginemos que queremos escalar el Popocatépetl. Entonces, pues vamos a ir ascendiendo. Esto lo podemos reflejar en los colores que tenemos aquí. Colores más oscuros quiere decir que estamos ascendiendo. Y eso nos indica que hubo algo llamado un pico de difracción. Es decir, acabamos de darle a lo que es una estructura. Pero si no le llama tanto la atención, por suerte, la tecnología que tenemos actualmente nos permite graficarlos en 3D. Si recordamos un poquito, pues teníamos básicamente, simétricamente en lo que es la figura polar, que son este pico de aquí y este pico de aquí. En esa misma radiación y con ese mismo plano. Ahora, también el laboratorio nos facilita un poquito de lo que son distintos tipos de radiación. Entonces dijimos, ¿por qué no vamos a usar otro tipo de radiación? Que fue ahora radiación de cobalto. Se obtuvo esa figura polar que es más o menos parecida, pero pues, difiere un poquito, y esa fue la figura polar que nosotros hemos obtenido a color. Que si podemos ver, pues básicamente están teniendo en las mismas posiciones que la que tuvimos con molibdeno. Y si se fijan aquí, en realidad, de que fuera solamente un piquito, si se fijan, se están como separando y haciéndose más piquitos. En esa misma montañita, que es esta parte, ahora se están haciendo más piquitos. Y lo mismo, si no nos llama tanto la atención, esto es lo que tenemos en lo que es en 3D. Si se fijan, tenemos este pico de aquí y esto es lo que tenemos de acá. Ahora también trabajamos lo que es el plano 222 con la misma radiación de molibdeno. Este fue el resultado que se obtuvo y también a color. Que se vean, básicamente lo bonito de esto es que son simétricos. O sea, es aquí y aquí se están teniendo este tipo de cristalización. Y lo mismo, lo podemos obtener en 3D y este es el resultado que se ha tenido. Si se fijan, aquí en el centro ya tenemos lo que son los 4 picos, que es lo que se obtuvo haciendo esta parte. Ahora, a un inicio yo les comenté que nos interesaba ver qué sucedía con nuestra muestra a lo largo del tiempo. Entonces, lo que se hizo fue comparar
estos resultados que les acabo de mencionar, que fueron medidos este año, en 2023, contra esta misma muestra que fue medida, pero en el año 2009, es decir, hace 14 años. Y podemos ver que ha existido un cambio, ha existido recristalización en nuestra muestra. Es decir, ya donde deberían estar las montañitas, esta, por ejemplo, que es la figura en blanco y negro, que está sobrepuesta, esa fue la medición que se hizo en el 2009. Ya comparándola con la figura polar que hemos medido en lo que es en la actualidad, se ha notado un desplazamiento de esos picos. O sea, los picos donde se deberían de estar en el 2009 ya no se encuentran allí, se han visto desplazados. Más aún, en el plano 222 es muy marcado. Podemos ver que aquí estaban. Aquí es donde debería haber picos de difracción y aquí. Pero ahora ya no están allí. Se han vuelto aquí, es decir, se han separado en varias partes a lo largo de lo que es la figura polar en nuestro plano 222. Es decir, hemos encontrado que el fenómeno de la cristalización existe y está sucediendo en lo que es nuestra muestra de plata laminada. Y esto nos lleva a las conclusiones de que es evidente que nuestra muestra ha sufrido de un cambio. Entonces, nos da la interrogante de si la temperatura ha influido, la temperatura ambiente ha influido en ese cambio de lo que es la cristalización, a pesar de que es muy pequeña en realidad esa temperatura, pero ha influido. Y otra pregunta, ¿habrá más factores que han contribuido a la recristalización de nuestra muestra? Es decir, pudo haber sido otro factor, no sé, algún tipo de presión que le hayamos hecho, o hasta un movimiento, algún tipo de traslado, hasta una mala manipulación, pudo haberlo afectado. Pero eso es lo que se intenta buscar, qué fue lo que provocó que a lo largo de este tiempo haya habido recristalización. Y es lo que se está mostrando en esta tesis y es lo que se ha estado desarrollando en el laboratorio de detección de rayos X. Ahora yo les voy a hablar de la caracterización estructural de las nanopartículas de plata. Bueno, primero pues veamos una foto de la muestra que estamos ocupando. Entonces veamos una foto, aquí tenemos la foto pero con un microscopio óptico vamos a hacerle un zoom, primero de 40x y luego de 100x. Entonces vamos a ver a 40x, podemos ver la muestra, y ahora vamos a hacerle un zoom de 100x. Pero los rayos X nos permiten a todo este aumento de 100x hacerle un aumento de 1000x, lo cual pues no podría ser posible ópticamente. Por lo cual, para nosotros en el difractómetro ocupamos otras dos técnicas distintas a las que mencionó mi compañero Alejandro. La primera de ellas fue la que se llama Rocking Cube. En la Rocking Cube solo movemos nuestra muestra en el ángulo θ. Dejamos nuestro detector colocado en donde esperaríamos el pico, pero en el ángulo θ vamos variándolo y vamos guardando las intensidades que vamos midiendo. Y también hacemos otra que se llama detector scan. En el detector scan colocamos la muestra en el ángulo θ donde esperamos nuestro pico de difracción, pero ahora movemos el detector, el que viene marcado como 2θ, para ver qué podemos obtener. Para ello es importante conocer lo que es la ecuación de Scherrer. La ecuación de Scherrer nos dice que una partícula que es suficientemente pequeña no tiene la suficiente cantidad de planos para generar un pico perfecto, es decir, una delta de Dirac, por lo cual ocurre un ensanchamiento debido a esta falta de planos, y este ensanchamiento se puede calcular conociendo el tamaño, se puede calcular conociendo el ensanchamiento. Entonces el tamaño va a ser igual a la longitud de onda entre beta, donde beta es el full width al half máximo, es decir, el ancho que obtenemos del pico a la altura media de donde está el pico, donde está el punto máximo. Por ejemplo, en la imagen nos paramos a la mitad de donde se obtuvo el pico de difracción y medimos ese ancho, y ese será el beta. Y el coseno de θ es el θ donde estamos obteniendo nuestro máximo. Así, por ejemplo, tenemos nuestro primer difractograma. El primer pico proviene del portamuestras que se utilizó, por lo cual ese no lo analizaremos.
de nuestro segundo pico que vemos ahí, aquí le hacemos un ampliamiento, y en este vemos que se ubica en 37.78 grados. Entonces calculamos su ancho y vemos que tiene un ancho de 0.76 grados, que si lo sustituimos en nuestra fórmula nos da un tamaño de partícula de 11.56 nanómetros. Ahora el siguiente pico es más pequeño, pero tiene un ancho todavía mayor de 1.08 grados. Este se ubicó en 44.98 grados. Y si lo sustituimos en nuestra fórmula obtenemos que el tamaño es de 8.32 nanómetros. Es decir, tenemos partículas bastante pequeñas. Ahora, después hicimos una medición con la técnica de Rocking Curve. En este caso, vamos a analizar los dos picos más claros, ya que los que son pequeños es más difícil de analizarlos. Estos también se analizaron con la radiación del cobre, específicamente con el K-alfa. Entonces, para el primer pico, vemos que este solo tiene un ancho de 0.16 grados, es decir, es mucho mayor el tamaño de la partícula, ya que tenemos 54.89 nanómetros de tamaño. Y para el siguiente pico obtenemos un ancho de solo 0.13 grados, es decir, que su tamaño es de 67.03 nanómetros. Entonces hemos medido partículas de distintos tamaños gracias a los rayos X, pero no solo lo medimos mediante rayos X, también pudimos hacer imágenes con microscopía de fuerza atómica. La microscopía de fuerza atómica se basa en el siguiente principio. Tenemos un Cavalier, que es la punta, que es una punta muy pequeña, es del tamaño de nanómetros, y esta mediante un material piezoeléctrico se pone a vibrar a una amplitud constante y se hace bajar hasta que tenga un acercamiento con la muestra del tamaño de Armstrong. Y debido a esto va a haber el potencial de Lennard-Jones para esas distancias nos dice que hay una fuerza atractiva, y como esta fuerza la siente el Cavalier, hacemos que la máquina se tenga que ajustar a distintas alturas para mantener la amplitud constante y así poder conocer cuánto tuvo que bajar o subir y poder conocer el mapeo de nuestra superficie. Entonces, ahora podemos ver con el microscopio de fuerza atómica, por ejemplo, esta imagen de 10 por 10 micras, donde tenemos un alto de 200 nanómetros, pero todavía la resolución del microscopio de fuerza atómica es mayor, podemos hacer un ampliamiento a 5 micras y vemos que ahí también sigue estando una altura de 200 micras. Sin embargo, vamos viendo más definidos los granos que se han colocado de nuestras partículas. Y mayor aún, aquí tenemos una donde tiene una altura de 20 nanómetros y aquí podemos ver claramente cómo hay partículas muy pequeñas que son las que estamos midiendo con los rayos X. La ventaja de los rayos X es que los rayos X vayan a todas. El microscopio tiene que ir punto por punto analizando y la muestra tiene también 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces con los rayos X podemos hacer barridos mucho mayores y con aún mayor precisión. Ahora, teníamos 2 muestras, entonces por lo cual también a la siguiente le hicimos. En esta muestra teníamos partículas mucho mayores. Si se fijan, ahora tenemos partículas de casi 700 nanómetros de tamaño que podemos ver como cordilleras. Sin embargo, al ir haciendo ampliamiento vemos que hay partículas más pequeñas y así vemos que hay partículas del orden que esperamos. Aquí teníamos un tamaño de 70 nanómetros y vemos que hay partículas mucho menores a 70 nanómetros, que concuerda con lo que hemos medido con rayos X. Ahora, nuestras partículas nos interesa también su textura. Primero veamos la textura que tienen las partículas. Esta textura solo la medimos, ya no nos interesa en qué phi aparecen, solo nos interesa ver si se inclina, cómo va cambiando. Y vemos que sin inclinarse es muy claro el pico del 111. Sin embargo, conforme se va inclinando, prácticamente desaparece, a excepción de 5 grados donde aparece muy pequeño. ¿Por qué es importante? Porque Pal y otros en el 2007 encontraron que para la Escherichia coli la bacteria es más susceptible a las nanopartículas si tiene un plano superior 111, es decir, que en 0 grados obtengamos la máxima intensidad, y fue lo que obtuvimos. Además, ¿por qué nos interesan que sean tan pequeñas? Porque a menor tamaño tiene una mayor área en comparación al volumen, entonces tienen una mayor efectividad nuestras nanopartículas. Y así como vemos, pues nuestras partículas presentan un plano superior
1, 1, 1. Entonces, pues en este caso, para lo que se ha estudiado, por ejemplo, para el Escherichia coli, serían las nanopartículas ideales para ser un antibiótico. Y ahora no sé si tienen alguna duda o pregunta. ¿Ustedes analizan muestras de compuestos que no sean puramente plata? En este caso, solo plata. Ahorita solo estamos trabajando con pura plata. Es que, bueno, en la investigación que está desarrollando la doctora Diana Yogatilleta, está haciendo un nanocompuesto en el cual lo que busca es detectar nanopartículas de plata, pero pues es tal cual. Eso se puede hacer en el laboratorio. Bueno, ¿lo pueden hacer ustedes? Pues si buscas otro, tiene un tratamiento similar, pero ahora tendrás que buscar en qué pico, bueno, en qué ángulo aparecería tu pico y harías el mismo tratamiento. Pues el cobre va a tener otro pico, bueno, va a tener un pico en un ángulo diferente y ahí harías lo mismo, harías lo mismo que hicimos ahora. ¿Alguna otra pregunta? Si me permiten, voy a complementar algo de lo que dijeron Rogelio y Alejandro. Ellos trabajan con una técnica que es la difracción de rayos X. También hay difracción de electrones y de neutrones. Y es la herramienta que se utiliza para explorar la estructura atómica de los materiales. Hagan de cuenta que es una sonda que ustedes meten al material y sale con ciertas respuestas. Les da información de cómo están ubicados los átomos en ese material. Es la misma técnica que utilizaron Crick y Watson para obtener la molécula del ADN. O sea, si estos jóvenes quisieran reproducir un ADN, lo podrían hacer tranquilamente en su laboratorio. Es el mismo dispositivo que utilizaron Crick y Watson. Sin embargo, la estructura atómica tiene muchos aspectos. El caso que presentó Alejandro, por ejemplo, es qué pasa con un material cuando se le deja evolucionar. Ustedes pueden tomar un material y laminarlo o deformarlo de alguna manera. Ahí quedan muchos esfuerzos. Si ustedes ese material lo someten a un tratamiento térmico, entonces esos esfuerzos se disipan y queda una nueva estructura. Todos los materiales tienden a ser cristalinos, pero debido a cómo son fabricados, acaban siendo policristalinos. O sea, lo que mostraron estos jóvenes ahí es un ensamble de cristalitos. Se llama microestructura a la diferente distribución de esas propiedades. O sea, si los cristalitos son chiquitos o grandes, o si tienen una forma alargada o plana o equiaxial, en fin, todo ese tipo de cosas le da diferentes propiedades a los materiales. Manipular la microestructura es manipularla a voluntad, es el sueño dorado de los que aplican la tecnología de materiales. Porque esas propiedades, esas microestructuras le dan diferentes propiedades a los materiales. Ahora, Alejandro estudia, los dos trabajan la plata porque la plata es un material muy dócil, es para nosotros muy simpático, porque es un material de estructura, como lo mencionaron los jóvenes, muy simétrica, es cúbica, se puede deformar fácilmente, se transforma fácilmente, y en México hay mucha plata que se vende pues como producto primario. Si le pudiéramos, todo lo que pudiéramos o lo que podamos aprender de la plata, puede tener más adelante una relevancia tecnológica fuerte. Nosotros pensamos que
por una parte, en los materiales antisépticos, como los que mencionó Rogelio, pueden tener una gran aplicación para la medicina. Pero también, como lo mencionó Alejandro, pueden tener una aplicación, o bueno, del problema de Alejandro, se pueden derivar propiedades para la microelectrónica. Eso es por una parte. Por otra parte, bueno, lo que les mencionó Alejandro, pues puede ser una curiosidad, saber cómo evoluciona un material simplemente por el hecho de quedarse a la intemperie o guardado por ahí por años. Sin embargo, en la tecnología eso tiene relevancia. Yo construyo un avión con ciertos materiales y dentro de 20 años, pues quién sabe qué propiedades tenga ese material. Gracias. ¿Quién sabe qué propiedades tenga ese material dentro de 20 años? Todos los materiales evolucionan y evolucionan más cuando son puros. Y entonces ese es el trabajo de Alejandro. En cuanto a al trabajo de Rogelio, ese es muy interesante porque las nanopartículas están teniendo mucha relevancia actualmente. Para darle ciertas propiedades a los materiales, por ejemplo en la electrónica, anteriormente se aliaban con muchos elementos y eso es muy costoso, muy largo. Se encontró que esas mismas propiedades se pueden lograr manipulando el tamaño de las partículas, de tal manera que ahora todo el mundo se volcó hacia hacer partículas para buscar las propiedades apropiadas para ciertas aplicaciones. A nosotros en la física nos toca descubrir esas leyes básicas, fundamentales del comportamiento de la materia, y ya es a los ingenieros, a los tecnólogos, a los que les compete aplicarlo a cuestiones muy prácticas. Entonces, y el equipo que ellos tienen, pues es bastante bueno porque da bastantes posibilidades de juguetear con los materiales, de estudiarles su anisotropía y cosas así. Y bueno, pues es un poco de se usa la radiación. Por eso es que si los ven de noche brillan. Pero no tanto, porque el difractómetro es muy moderno y tiene su protección. Prácticamente allí nadie se irradia, no hay peligro de irradiación ni nada por el estilo. De todas maneras, se toman siempre sus precauciones. Y bueno, pues yo creo que ellos los invitarán a quienes lo deseen, si quieren visitar su laboratorio. Bueno, gracias por tan larga intervención. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Y es un poco del material donde nos apoyamos. Y gracias por su atención. Mañana, si les interesa, les digo cuáles son las